Amén. El Señor los bendiga en esta hora. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y para ello, antes de compartirla, queremos elevar una oración para que Él nos dé la gracia y la guianza de su Espíritu. Padre, te damos gracias por ese privilegio que siempre nos has dado y aún hasta el día de hoy nos lo sigues dando. Solo permite que tu palabra llegue a cada corazón y que pueda ser de edificación para cada una de las almas que la han de escuchar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. El tema de hoy por la tarde sería viviendo en santidad como hijos de Dios. Viviendo en santidad como hijos de Dios. Cuando yo ponía el título, me llamó la atención de saber que ahora somos. No dice que vamos a ser, o tal vez seamos, no. Dice que somos hijos de Dios, y como tal debemos de vivir en santidad. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a ver el verso número 14, pero al que le vamos a hacer énfasis va a ser el 18, pero leamos el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro está hablando a los hermanos de ese tiempo y les está hablando ahora de una manera tan directa, transmitiéndoles de una manera tan directa lo que ahora ellos ya son. Por eso es que les está diciendo como hijos de Dios. Hay una gran responsabilidad ser hijo de Dios, pero también hay una gran bendición de ser hijo de Dios. Pero viene Pedro y les está diciendo, viviendo como hijos de Dios en obediencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Está hablando de una vida vieja, de una vida pasada, de una vida en la cual no conocíamos al Señor Jesús. Por eso les dice Pedro, a la vida que antes tenías, estando en la ignorancia. Ahora, como hijos de Dios, ya no somos ignorantes. Nos han abierto el entendimiento, nos han abierto nuestros sentires. Ahora somos hijos de Dios, entendidos. Por eso dice acá, oiga, en el verso 18, sabiendo, porque ya hay un entendimiento y hay un saber. Y ahora Pedro les está diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir. Está hablando de un rescate. Yo no sé cuántos de nosotros estábamos ya a punto de morir, pero viene Él y nos rescata. Llegó a tiempo, nunca ha llegado tarde ni temprano. Él llegó a tiempo a cada uno de nosotros. Y dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay una versión que dice de nuestra vacía manera de vivir. Eso quiere decir que vivíamos y todo lo que hacíamos no tenía sentido delante de nuestro Señor. Para poder nosotros mantener o vivir una vida en santidad, es importante que constantemente recordemos la obra que el Señor ha hecho en nuestro favor. Cada vez que nosotros recordamos eso, vamos a dar cuenta
cuál fue la razón, el motivo por el cual el Señor se entregó en una cruz. Y cuando nosotros hagamos eso mismo por el Espíritu de la misma palabra nos va a motivar y va a causar en nuestra vida interna el temor hacia nuestro Dios. Por eso la forma para poder mantener o vivir esta forma de vida en santidad es a través de recordar la obra que Cristo hizo en nuestra vida, porque esa palabra por el Espíritu causará temor de Dios en nosotros. Sabemos que el temor del Señor en nuestra vida es importante, porque no importa dónde esté, a dónde vaya o con quiénes vaya o esté, si el temor de Dios habita en mí, el mismo temor hacia el Señor hará que yo me guarde, me cuide, me mantenga y viva una vida en santidad, apartada de todo mal para el Señor. Quisiéramos ver Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. ¿Qué dice Hechos 20, 28? Dice la palabra acá: por tanto, mirad por vosotros. Está hablando el apóstol Pablo. Por lo tanto, dice, mirad por vosotros. Verso 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor. Lo que me llama la atención es esto, lo que quiero relacionar, la cual Él ganó por su preciosa sangre. ¿De quién es la iglesia entonces? ¿Del pastor? ¿De los diáconos? La iglesia es de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo, porque por su preciosa sangre Él nos rescató de la mala manera o forma de vivir. Por eso Pablo está diciendo que Él rescató a la iglesia, que Él rescató. ¿Cuántos consideran ser parte de la iglesia o rescatados por ese sacrificio? No murió Juan, no murió Pedro, no murió nadie, ninguna persona más. Murió Cristo, el Hijo de Dios, sobre el cual dice la palabra que ya están puestos todos los fundamentos. No hay otro fundamento. Para la iglesia no hay otro fundamento, sino que el que ya está puesto, el fundamento de la iglesia, es Cristo Jesús, que murió, pero que también resucitó y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nuestra vida. Por eso es importante de que nosotros nos mantengamos viendo la palabra, leyéndola, estudiándola, meditándola, porque esa palabra en nosotros hará que como hijos de Dios podamos vivir una vida en santidad. Veamos Hebreos 9:12. ¿Qué dice Hebreos 9:12? Oiga lo que dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice la palabra acá. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la sangre de Cristo. Por eso dice que no es sangre de ningún cordero, de ningún becerro, sino fue la misma sangre de Cristo la que entró y alcanzó redención eterna. Por eso es que esa sangre hasta el día de hoy es poderosa, no solo para salvar, sino aún para guardar la vida de aquellos que hemos sido comprados con ella. Dice, sigamos hablando de Pedro: fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha.
Tanto énfasis que hace la palabra en la sangre de Cristo. No cabe duda que esta sangre es una sangre que hasta el día de hoy está pura y limpia y permanecerá por toda una eternidad sin mancha de ninguna clase, porque Él es Dios. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Recuerdo los pasajes de Pedro, parece que es la segunda carta de Pedro, cuando dice que los profetas se indagaron, luego dice escudriñaron, inquirieron, para ver quiénes eran o para quiénes iba a ser esas grandes promesas que los profetas habían profetizado. Y aunque hicieron todo lo que hicieron con tal de lograr ver para quiénes era esa bendición, no lo lograron. Mientras que todos nosotros juntos, creo que ni nos interesó o ni nos interesaba. Pero dice que se cumplió en nosotros por amor de nuestro Señor. ¿Cuántos están seguros de que Dios los ama con amor eterno? Estamos seguros de que Dios nos ama con amor eterno. Es un amor incondicional y lo mostró llegando a la cruz del Calvario. Por eso hay un himno que decía o dice: por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. No podemos cambiar ese amor. El amor de Dios es para nosotros. Por eso dice acá Pedro que lo hizo por amor a vosotros. Yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿qué tanto valeríamos nosotros? ¿Qué tanto el valor que tendríamos? Y he llegado a pensar que ningún valor teníamos. Éramos como una llaga podrida. Éramos trapos de inmundicia. No servíamos para nada, excluidos totalmente de la gloria y la presencia del Señor. Pero un día Él se acordó de nosotros y fue la única forma en que, habiéndose acordado de nuestra vida, nos extendió su gracia, nos extendió su misericordia, nos extendió su amor y se entregó por nosotros. Por eso es importante que recordemos ese sacrificio, que veamos la razón por la cual se hizo ese sacrificio. Y eso es para que ustedes y yo podamos mantenernos viviendo en una vida alejada de toda clase de maldad, o sea, en santidad. Sigue hablando Pedro ahí y dice la palabra: y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oigan, dice acá: y mediante el cual creéis en Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Nadie puede creer en Dios si no es por Cristo. Nosotros hemos creído en Cristo, y habiendo creído en Cristo, creemos en Dios. Y habiendo creído en Dios, ahora estamos seguros que Él es nuestro Padre. Y dice que habiendo creído en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, oiga, y la esperanza sean de Dios. ¿Cuántos tienen su fe puesta en Dios? Y aún esa fe no la sostiene usted, ni la sostengo yo, ni por mucho privilegio o por mucha constancia en una congregación. La fe que usted y yo mantenemos, el mismo Señor hace que nosotros mantengamos esa fe. Él mismo hace que nosotros mantengamos esa esperanza. Y esta esperanza, dice Pablo, es contra toda esperanza, porque es una esperanza de la gloria eterna con Dios. Por eso dice la palabra del Señor en Filipenses, que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla
y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Esa es la garantía, no de esta religión, es la garantía de nuestra fe. Es la garantía de que usted y yo creemos. Es la garantía de lo que esperamos. Y sabemos que un día, fiel y justo es Dios para llevarnos y meternos al lugar que nos ha prometido dar. Por eso dice, para que mantengamos la fe y nuestra esperanza sean en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas formas, hay muchas personas donde tienen su fe y su esperanza en otras cosas que no son Dios. Pero la esperanza suya y la esperanza mía, el mismo Dios ha hecho que sean en el único Dios verdadero. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Por eso veamos acá la segunda de Pedro 1:10 y dice la palabra en 1:10 de la segunda de Pedro 1:10. ¿Qué dice acá la palabra? Dice la palabra acá, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oiga, haciendo estas cosas no caeréis. Por lo menos en mí no existe el deseo de caer. Pero tenemos que mantenernos, oiga, tenemos que ser constantes o perseverantes en la enseñanza de la palabra, en la lectura de la palabra. Por eso dice acá, en el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, oiga, procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Qué quiere decir procurar? Que no es fácil. No es fácil. Como cuando ustedes y yo le decimos a otra persona, aguante, hermano, soporte, procure. Que eso quiere decir que en este evangelio van a venir tormentas de toda clase. Pero aún en medio de la tormenta está el que hizo los cielos y la tierra, en aquellos que Él ha escogido y que les ha prometido ser su Dios. Por eso dice, procurad a ser firmes. La palabra firmes, ¿verdad? Cuando está hablando de procurar a ser firmes, está diciendo, sean estables, no se muevan. ¿Verdad? Está hablando de un soporte, no se muevan. O algo fijo. Recuerdo que en una oportunidad estábamos armando un techo, pero había que asegurarlo con algo para que no se viniera. Y cuando ya se había asegurado, la persona encargada de ese trabajo dijo, está fijo. Como quien dice, está seguro, está firme, no hay problema que se caiga. Los que lo habían colocado dijeron, no, ahí está bien. Ahí está bien, algo fijo, algo estable. Y el Señor dice, procurad estar firme en la vocación. ¿Cuántos consideran o cuántos creen cuántos creen que la vocación en la cual estamos ahora en Cristo es del Señor? Nos han dado. No por nuestro intelecto, sino por gracia y misericordia del Señor nos dio esa vocación. Y debemos de estar firmes en ella. Oiga, debemos de estar firmes. Y de nuestra elección. ¿Cuántos han sido electos por el Señor? No nos eligió la aldea, la colonia, el pueblo, la nación en la que estamos. Nos escogió, oiga, nos eligió el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él nos eligió y nos eligió para ser sus hijos y para estar un día en la eternidad con Él. Solo para eso, si usted quiere.
pero eso es grande sobre todas las cosas, y eso a usted y a mí nos debe motivar para vivir una vida en santidad, apartada de mal, y poder alcanzar las promesas de la eternidad. Por eso le está diciendo en el verso 10 de la segunda de Pedro, le está diciendo ahí, en nuestra elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿Quién va a caer si se mantiene en la palabra? La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra alimenta, la palabra sostiene y la palabra nos enseña. Ella es todo para nuestra vida. Y si nosotros nos mantenemos en la palabra, no va a haber nada ni nadie que nos va a hacer caer. Porque la misma palabra en nosotros va a producir temor al Dios en el cual hemos creído. Por eso, y cada día, a medida que vayamos nosotros introduciendo la palabra en nuestra vida, cada día vamos a ir siendo restaurados. Cada día vamos a ir viviendo de una manera mejor hasta llegar a la meta final. Porque este evangelio no se trata solo de venir a sentarme, oírme y irme. Se trata de que yo tengo que vivir, luchar, esforzarme, procurar, dice la palabra, de vivir una vida diferente cada día. Ese es el evangelio. Ese es el cambio. Y es una forma de vivir en santidad. Vamos a seguir por tanto, dice ahí, procurad hacer firme vuestra vocación y nuestra elección. Vamos a leer también la misma carta de Pedro, capítulo 1 siempre, y leíamos el verso 18, y ahora dice acá en el verso 19 también, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestarse en los postreros tiempos, por amor a vosotros. ¿A quiénes se la manifestó el Señor entonces? El Padre ya tenía preparado al Hijo para ustedes y para mí. Oiga, el Padre tenía preparado ese plan de salvación, pero Él sabía, porque Él todo lo ve, todo lo conoce y todo lo puede, que no podía venir otra persona más, no podía haber sangre de ningún otro cordero más de esta tierra, tenía que ser puramente la sangre de Jesucristo su Hijo. Y se dio en el tiempo de nosotros. ¿Cuánto lo quieren disfrutar a Él? Esto es como para decirle, Señor, gracias. Yo nunca esperaba esto. Sin esperarlo, usted y yo ahora hemos sido privilegiados de esa bendición. Voy terminando. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas. Recuerdo que Pedro le dijo al Señor en el Evangelio de Juan 15, fue el Señor que le dijo, vosotros ya estáis limpios por mi palabra, les dijo el Señor. ¿Cuántos consideran ya estar limpios por la palabra del Señor? Es verdad que es un proceso, pero el Señor en Cristo, el Padre en Cristo, ya nos ve limpios, aunque nosotros en Cristo estamos en un proceso. Ahora, por el sacrificio, dice que han purificado nuestras almas y estamos limpios. Entonces yo tengo que procurar mantenerme, que procurar estar firme, que procurar alcanzar las promesas del Señor, y no se darán si no vivimos una vida en santidad. Por eso, hermanos, yo les digo en esta hora, la sangre de Cristo, esa sangre está delante del Padre como una ofrenda viva, como lo fue al principio,
así está todavía en favor de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer, recordar siempre, meditar siempre la razón por la cual se hizo ese sacrificio. Y ese sacrificio se hizo o fue hecho por amor a nuestras vidas. ¿Cuántos aman al Señor ahora? El que me ama, dijo el Señor, mi palabra abandonará. Así dice. El que me ama, mi palabra va a guardar. Y cuando dice mi palabra va a guardar, no está diciendo que va a meter la Biblia en algún espacio. Está hablando de que mi palabra cada día va a ser parte de su vida. La va a ir poniendo en práctica. El Señor quiere que ustedes y yo hagamos parte de nuestra vida diaria esta palabra. ¿Para qué? Para que cada día este proceso en nuestra vida vaya creciendo y vayamos reflejando la vida de Cristo en nuestra vida. Padre, te doy gracias en este momento, porque hasta aquí tú has sido fiel, eres fiel y seguirás siempre siendo fiel. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de ese sacrificio y hemos obrado de una manera no correcta? Pero grande ha sido tu misericordia y cuán grande ha sido tu amor para nuestra vida, que aún sigues hablando nuestra vida para que cada día mejoremos y cambiemos la forma de vida que llevamos. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.